Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a este taller de liberación llamado El Demonio del Mediodía, la Asedia. Nosotros somos misioneros de Santa María de Nazaret, quienes les vamos a acompañar durante estos 5 días de taller. Y en estos 5 días de taller vamos a desarrollar 5 temas. El primer tema, el del día de hoy, se llama el demonio y la enfermedad espiritual, el tema del martes. La crisis de la oración, el tema número 3, el escapismo. El tema número 4, el acostumbramiento y la mediocridad espiritual. Y frente a este tema vamos a tener adoración eucarística. Y el último tema, terapéutica de la asedia. Y terminando ese tema, vamos a pedir el Espíritu Santo para cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué recomendamos siempre en un taller? Confesión. Confesión. Para el último día poder ser llenos del Espíritu Santo de Dios y para que genere este taller sus frutos en cada uno de nosotros. Amén. Para los que han traído su Biblia, buscamos por favor el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Gracias, mi hermano. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. La enseñanza de esta noche se llama El demonio y la enfermedad espiritual. Dice la Sagrada Escritura: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, tomaron aceite en las alcuzas. Como el novio tardara, se adormilaron todas y se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito: ya está aquí el novio, salid a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes replicaron: no sea que no alcance para nosotras y para vosotras. Es mejor que vayáis donde los vendedores y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de la boda y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Es palabra del Señor.
Pues bien, hace algunos años atrás, antes de pandemia, dos órdenes religiosas de mujeres me pidieron que les pudiera dar un retiro, y en oración, tratando de discernir lo que el Señor quería que le pudiera compartir a estas religiosas, el Señor puso en mi corazón enseñarles sobre el tema de la sedia, y les decía a ellas algo que es muy importante para todos. No se puede vivir ninguna vocación en la iglesia. Atención, no se puede vivir ninguna vocación en la iglesia, ya sea la vocación a la vida conyugal, la vocación como padres, la vocación a la soltería, la vocación a la vida consagrada. No se puede vivir ninguna vocación en la iglesia sin el trato asiduo y personal con Dios a través de la oración. Y esto que les decía a ella es muy importante para lo que queremos desarrollar en estos días, del cuidado de nuestra vida espiritual, específicamente de cómo se encuentre nuestra oración, dependerá mucho nuestro ser feliz en esta vida. Y ojo con eso, ojo con eso. Por eso es muy importante que en esta noche empecemos este taller preguntándonos cómo está nuestra vida de oración. No solo si oramos, sino cómo está nuestra vida de oración. En el libro de Génesis, del capítulo 2 al capítulo 3, se nos presenta lo siguiente, que el hombre es un ser creado para la relación con el otro. Y lo que nos muestra las Sagradas Escrituras, en primer lugar, que el hombre ha sido creado para la relación con Dios. De la relación con Dios, la relación consigo mismo. De la relación consigo mismo, la relación con los demás. Y de la relación con los demás, la relación con la creación. Encontramos, sobre todo en el capítulo 3 de Génesis, tras el primer pecado, el pecado original, originante, tras la caída del hombre, se rompen estos 4 niveles relacionales. El hombre que antes podía hablar libremente con Dios, sin sentir miedo de él, ahora se oculta de su mirada porque le tiene miedo. Es decir, el pecado rompió la relación del hombre con Dios. En segundo lugar, el hombre que se encontraba desnudo y que no se avergonzaba de su desnudez, ahora busca con qué cubrirse, lo que significa que se rompe la relación del hombre consigo mismo. La mujer, de la cual él dijo, esta es carne de mi carne, huesos de mis huesos, ahora va a decir a Dios, la mujer que tú me diste me dio y yo comí. Se rompe la relación del hombre con los demás. Y finalmente, al ser expulsados del paraíso, se rompe la relación del hombre con la creación. Entonces, quisiera que prestes atención a esta cuestión porque es muy importante. A veces yo he escuchado a muchos psicólogos hablar de psicología católica dentro de la Iglesia Católica, sencillamente porque a lo mejor ese psicólogo es católico, va a misa, está en algún grupo. Sin embargo, hacer psicología católica implica entender este presupuesto que acabamos de enseñar. Escucha bien lo siguiente. Muchos desórdenes psicológicos que sufren los hombres se debe a que está su relación con Dios rota. Escucha bien eso. Muchos desórdenes psicológicos que sufren los hombres se debe a que está su relación con Dios rota. Rota la relación con Dios, se rompe la relación ¿con quién? Conmigo mismo. Por eso es que me llevo mal conmigo mismo. No me siento a gusto conmigo. No me gusta la vida que tengo. No me gusta cómo soy. Reniego del color de mi piel, de mi cabello, de mi sexo. Reniego de mi talla, de mi corpulencia. Reniego de mí.
me llevo mal conmigo mismo. Rota la relación conmigo mismo. ¿Qué es lo que sigue? Se rompe la relación con los demás. Y tengo relaciones conflictivas con todos. Y le echo la culpa a mi papá de mi estado. Y le echo la culpa a mi mamá de mi estado. Le echo la culpa a la sociedad, a mi marido, a mi mujer, a mis hijos, a los hermanos del grupo. Y me peleo con todos. Porque se rompió la relación conmigo. Se rompe la relación con los demás. Y rota la relación con los demás, se rompe la relación con la creación. No sé cómo conducirme en la vida. No sé cómo vivir la vida que Dios me ha dado como don y tarea. Ojo con eso. Dios te ha dado la vida que tienes como un don, como un regalo, pero también es una tarea. Tienes que saber vivir tu vida. Entonces es muy importante porque a veces solo se tocan los aspectos psicológicos de la persona, solo hay un enfoque del psiquismo de la persona, pero no se trasciende al primer punto, cómo está esa persona en su relación con Dios. Ahora escucha bien esto, cuando una persona tiene la relación con Dios rota, a esto se le llama enfermedad espiritual. Amén. A eso se le llama enfermedad espiritual. ¿Y cuáles son los síntomas? Porque así como una enfermedad física, por ejemplo, una persona que tiene un problema de gastritis crónica va a tener una sintomatología específica producto de esa gastritis crónica. Una persona que tenga diabetes va a tener una sintomatología propia producto de esa diabetes. Una persona, por ejemplo, que tenga algún pensamiento delirante o algún pensamiento obsesivo, una persona que tenga TOC, una persona que tenga TDAH, va a tener una sintomatología específica. Tanto la enfermedad física como la enfermedad psicológica tienen una sintomatología propia, también la enfermedad espiritual. Cuando nuestro espíritu está enfermo, también hay unos síntomas, y uno de esos síntomas se refleja en la gran dificultad que tiene la persona para relacionarse con Dios. Ojo con eso, en la gran dificultad que tiene la persona para relacionarse con Dios. Esto implica entender su palabra. Esto implica la falta de fe, la dificultad para creer en Dios y en su poder. También esto se va a ver reflejado de pronto en que la fe de esa persona no solamente va a estar bloqueada, sino que muchas veces una enfermedad espiritual se ve reflejada en que la persona está fría espiritualmente hablando. Sufre de tibieza, tiene dificultades para perseverar, no progresa en la vida espiritual, sino que presenta un estancamiento. Le cuesta perseverar a la persona y esta enfermedad espiritual va a afectar las tres potencias del alma. La inteligencia se va a oscurecer, no va a poder comprender el misterio de Dios. Por eso se va a ver bloqueada la fe, que es la virtud teologal correspondiente a la inteligencia. Se va a tener debilitada la voluntad. La persona va a querer hacer actos buenos para glorificar a Dios, pero se va a ver debilitada. Frente a su lucha contra el pecado se va a ver debilitada, porque su espíritu está enfermo, y esto tiene que ver con la virtud teologal de la caridad. Y la persona va a estar entrampada en recuerdos dolorosos, en experiencias dolorosas del pasado, porque se va a ver afectada su memoria. Y la memoria tiene que ver con la virtud teologal de la esperanza. Amén. Entonces esto primero que estamos diciendo es una cuestión muy importante, porque a veces el diagnóstico que puede tener una persona sobre su vida espiritual solo se ve desde un enfoque psicológico. A mí me toca hablar con mucha gente con depresión. Me toca conversar con muchas personas que tienen con depresión. Y no solamente debe ser atendida esa persona,
desde un enfoque psicológico, sino que también hay que observar cómo está su relación con Dios. Por ejemplo, un día un marido me acerca a su esposa, terminada una jornada de sanación, me dice: mi mujer está con depresión, mi esposa está en tratamiento farmacológico 3 años, que le están acompañando, hermano, pero no hay mejora. La he llevado con otro terapeuta y no ha mejorado. Le he llevado con otro terapeuta y no ha mejorado. Por eso le he traído a la jornada. La miré a la mujer, no bastó ni 2 minutos. Le dije: hermanita, véngase para acá. Le iba a decir algo que el esposo no debería escuchar. Me la llevé al lado y le dije: ¿desde hace cuánto usted le está siendo infiel a su marido? Y la mujer rompió en llanto. Me dijo: desde hace 3 años. ¿Desde hace cuánto que tiene la depresión? 3 años. El pecado rompe la relación con Dios. Desfigura quién soy yo. Rompe la relación con los demás y con la creación. ¿Cuál es su problema en la mujer? Que su relación con Dios está rota producto del pecado. Pongo otro caso. Un hermano está con depresión crónica, tiene tratamiento y también el mismo caso. Ha pasado de un terapeuta a otro terapeuta, a otro terapeuta, y estando en Chiclayo de Misiones, el hermano se me acercó y me dice: hermano, yo tengo tantos años en la iglesia, 15 años, me dijo. Participo en mi grupo de oración activamente, pero sufro de depresión desde que soy joven. Hermano, y por más tratamiento farmacológico, no mejoro. Entonces yo le hice una sencilla pregunta al hermano. Le dije: hermano, ¿usted es consumidor de pornografía? Y el hermano me quedó mirando y me dijo: sí. Ahí está la raíz de su depresión. Su relación con Dios está rota. ¿Me dejo entender hasta aquí? Entonces, el apóstol San Pablo, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 23, dice que el Dios de la paz santifique plenamente todo vuestro ser. O sea, pide San Pablo que le pidamos a Dios que santifique todo nuestro ser. Pero mira cómo describe todo nuestro ser: su espíritu, el alma y su cuerpo. ¿Por dónde empieza San Pablo que le pidamos a Dios que santifique nuestro ser? El espíritu, luego el alma, la parte psicológica, y por último nuestro cuerpo. Por eso la diferencia entre el espíritu y el alma básicamente es porque el espíritu es el espacio de la relación con Dios, donde Dios mora dentro de cada ser humano. El alma, el aspecto psicológico, tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con la voluntad y tiene que ver con la memoria, con el psiquismo de la persona. Y nuestro cuerpo, la dimensión física, biológica de nuestro ser. Pero ¿por dónde empieza San Pablo señalando que tenemos que trabajar? En nuestro espíritu. Pongo un ejemplo bíblico. Cuando le bajan por el techo de la casa de Pedro a un hombre enfermo, paralítico, pidiéndole a Jesucristo que le sane, dice la Escritura, el Señor, viendo la fe de ellos, le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Le dice eso? ¿Qué le dice? Tus pecados te son perdonados. ¿Dónde empezó a sanar el Señor? Su espíritu. Su espíritu. No el cuerpo, no la mente, su espíritu, su relación con Dios rota. Es en ese sentido que es muy importante que entendamos por qué estamos estancados en la vida espiritual, por qué no estamos haciendo progresos, por qué siento un enfriamiento en mi vida espiritual, por qué ese desánimo, por qué me está costando perseverar, porque son signos de un espíritu enfermo. San Ignacio de Loyola, en su librito, en su obra Ejercicios Espirituales, él va a enseñar lo siguiente, escucha bien: reglas para en alguna manera sentir y conocer las varias mociones
que la ánima se causan, las buenas para recibir y las malas para lanzar, y son más propias para la primera semana. San Ignacio de Loyola va a enseñar lo siguiente, que todos los que estamos acá somos movidos por tres espíritus. El Espíritu Santo de Dios, el espíritu puramente humano, nuestra carne, pero también por el mal espíritu, o también llamado demonio. Va a decir, la regla primera, en las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, acostumbra comúnmente el enemigo ponerle placeres aparentes, haciendo imaginar delectaciones y placeres sensuales. Por más los conserva y aumenta sus vicios y sus pecados. Es decir, hay personas que el diablo lo que va a hacer es que se aumenten sus pecados, y sobre todo pecados que tienen que ver con la sensualidad, es decir, pecados que tienen que ver con la gula, pecados que tienen que ver con la lujuria. Ojo con eso, pecados que producen placer. En la segunda regla, dice San Ignacio, en las personas que van intensamente purgando sus pecados. Aquí San Ignacio refiere que hay un segundo grupo de personas en la iglesia, aquellos que tratan de convertirse, que purgan sus pecados, que cambian, que buscan esforzarse en su conversión, que tienen un sincero deseo de agradar a Dios. Dice, en las personas que van intensamente purgando sus pecados y en el servicio de Dios nuestro Señor deviene mejor, subiendo, es al contrario modo que la primera regla. Porque entonces, escucha bien, propio es del mal espíritu morder. ¿Qué es lo que hace el demonio con esas personas? Las muerde. ¿Qué provoca la mordida de un animal? Dolor. Entonces el diablo, ¿qué es lo que va a hacer? Provocar dolor en esa persona. Ese dolor provoca, dice, tristar y poner impedimentos, inquietando con falsas razones para que no se pase adelante. Entonces dice que esa mordida, esa mordedura, va a provocar tristeza. Entonces aquí hay que discernir esa tristeza que alguien tiene, ¿de dónde le proviene? ¿Es solamente de un aspecto psicológico, de un hecho doloroso, traumático, de un duelo mal llevado en la vida de esa persona? ¿O esa tristeza proviene del mal espíritu? ¿O es la mezcla de las dos circunstancias? Para eso es el discernimiento de espíritus. Por eso el curso. Por eso el curso. Pero lo primero que hace es entristecer. Entonces hay personas de pronto que están tranquilas, están contentas y de la nada les viene una tristeza. De la nada. Por ejemplo, aquí hay un librito, el doctor Héctor de Escurra es un consultor de la Asociación Internacional de Exorcistas de Latinoamérica y bueno, a nivel mundial, porque en el congreso que nos dio la Ateneo Regina Apostolorum de Roma, también estuvo él, ¿no? Es un consultor internacional, él es auxiliar de exorcismo, él es psiquiatra, doctor en psiquiatría, y él escribe un librito que se llama ¿Algún enemigo ha hecho esto? Y él en este libro va a hacer un diagnóstico diferencial como psiquiatra de cuándo es una enfermedad psiquiátrica y cuándo es un ataque extraordinario del demonio. Entonces él va a señalar que muchas veces también el demonio puede originar el tema de la tristeza, como más adelante vamos a enseñar. Entonces, volvamos a San Ignacio. San Ignacio va a decir que cuando el diablo muerde, provoca tristeza, causa una pena en el alma de la persona. Y muchas veces esto se va a ver reflejado en el desánimo. Para los que estuvieron en la jornada de sanación que hemos dado más o menos en una semana o 2 semanas, ahí hemos hablado del desánimo como uno de los mecanismos y medios más utilizados por el demonio para apartar a las personas del camino de la salvación. Entonces dice San Ignacio que el diablo también va a poner impedimentos psicológicos, falsos razonamientos.
A veces cuando a mí me ha tocado hacer acompañamiento espiritual o me ha tocado orar por alguien, el Espíritu Santo de Dios me advierte de los pensamientos que el demonio puede implantar en la psicología de una persona. En la carta de los Efesios, en el capítulo 10, ya el apóstol San Pablo va a decir que el demonio lanza dardos encendidos. ¿En dónde? En la mente, pues. Para inquietar a la persona con falsos razonamientos. Entonces, el diablo busca inquietar, es decir, que alguien pierda la paz, que alguien esté en un estado de perturbación y desánimo producto de esos falsos razonamientos. Pues bien, entonces, el santo con esto nos dice que hay manifestaciones externas, pero también internas, sobre todo psicológicas, a través de las cuales el diablo tiene un objetivo principal, que la persona no avance en la vida espiritual. ¿Amén? Entonces es muy importante este taller para tu vida espiritual. Es muy importante. Te habla alguien que ha tenido depresión por 7 años. Es muy importante que escuches esto. Muy importante. Los 3 evangelios sinópticos, el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos y el evangelio según San Lucas, nos van a presentar al diablo oponiéndose a que las personas acojan la palabra de salvación de Jesucristo. En la parábola del sembrador, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículo 19, dice lo siguiente: sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende. Escucha bien, no la comprende. Viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. Ahora escucha lo que va a decir Marcos, la misma parábola, Marcos 4:15. Los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos en cuanto la oyen, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Y Lucas capítulo 8, versículo 12, la misma parábola, dice lo siguiente: los de a lo largo del camino son aquellos que han oído, después viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra, no sea que crean y se salven. De los 3 evangelistas, solamente San Lucas nos dice por qué el diablo hace eso, por qué el demonio no quiere que tú escuches el evangelio. Porque el demonio no quiere que tú creas en el mensaje de salvación de Jesucristo. Y nos dice Lucas, para que no se salven. Para que no se salven. Entonces, solo Lucas nos da la razón por la que el demonio hace esto, para que no creamos y no creyendo, no nos salvemos. El apóstol San Pablo, en el capítulo 10 de la Carta a los Romanos, va a presentar un dilema muy interesante. Va a decir, todo el que invoque el nombre de Jesús se salvará. Amén. Todo el que invoque el nombre de Jesús, ¿qué es lo que va a pasar? Pero va a decir, ¿y cómo van a invocar el nombre de Jesús si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si nadie les predica? Por eso qué hermosos los pies sobre el monte, el mensajero que nos trae buenas noticias. Pero acá está el dilema. Yo puedo invocar el nombre de Jesús sin fe. Yo puedo estar en la iglesia sin fe. Y por eso es muy importante venir a escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra del Señor. Porque el enemigo lo que va a tratar de hacer en tu vida espiritual es que tú no creas. Tú no vas a ver de qué manera o de qué forma va a ingresar. Un día cuando me tocó dar todo un taller de liberación, enseñaba las 4 puertas por donde el diablo entra. Y hay una puerta en particular. El Padre Pío de Pietrelcina va a decir que el diablo entra por la puerta de la voluntad. Cuando yo decido cometer pecado, estoy apartándome de Dios,
estoy sacando a Dios de mi vida. Estoy conscientemente alejándome de Dios. Y en la vida espiritual yo no me quedo en el aire. En la vida espiritual no me quedo en lo etéreo. O me gobierna Dios o me gobierna el diablo. Por eso cuando uno lee el capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles, el Señor Jesús, cuando le habla a San Pablo de su ministerio, dice: tu misión consiste en abrirle los ojos a los hombres para que pasen del poder de las tinieblas al poder de la luz, del poder de Satanás al poder de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Entonces, hermano, las personas que están apartadas de Dios, sobre ellas hay un influjo diabólico. Tengan conciencia o no, hay un influjo diabólico. ¿Qué es lo que quiere el demonio? Nos dice Lucas. No quiere que crean y se salven. El ritual del exorcismo, en su presentación, el libro litúrgico del exorcismo mayor, en su presentación, va a decir que el diablo, para alejar a los hombres del camino de la salvación, se vale de tres cosas: la mentira, el engaño y la confusión. Por eso cuando alguien dice: yo creo en Dios a mi manera, ¿qué le impulsa a decir eso? Cuando alguien decide caer en pecado y luego dice: bueno, después me confieso, ¿quién le motiva a hacer eso? Entonces, la puerta principal, como un día alguien me dijo: hermano, es que en mi casa pasa esto, que en mi casa pasa lo otro, probablemente me han hecho brujería. Hermanito, lo primero que hay que discernir en reglas de discernimiento es: tú, ¿cómo estás con Dios? ¿Cómo está tu vida moral? Es lo primero que hay que discernir. Antes de pensar si te hicieron brujería, que la vecina te mira mal, que te han echado mal de ojo, primero hay que discernir eso. ¿Cómo está tu relación con Jesús? Amén. Es en ese sentido que la tradición ascética de Occidente, basándose, por ejemplo, en San Gregorio Magno, o la tradición ascética de Oriente, basándose en Evagrio Póntico, Juan Casiano, Atanasio de Alejandría, entre otros grandes, ¿no? Enseñan sobre un mal que es muy temido por los monjes medievales. Y este mal es el que produce esa tristeza en el alma. Y esto lo produce un demonio al cual ellos le van a llamar el demonio del mediodía. Y se le llama el demonio del mediodía o demonio del meridiano, producto de un error de traducción del Salmo 91 en el versículo 6, en donde la Vulgata, a través de este error, traduce de la siguiente forma, ¿no? El texto hebreo lo traduce así: no temerás el azote que devasta al mediodía, pero la Vulgata traduce: no temerás al demonio del mediodía. Entonces, muchos monjes han comenzado a hablar a partir de esta mala traducción de la Vulgata, del texto original del hebreo, han comenzado a hablar del demonio del mediodía. Pero principalmente le llaman demonio del mediodía porque ataca al meridiano, a la mitad de la jornada. Dice, por ejemplo, Evagrio Póntico, va a decir que ataca más o menos a la hora cuarta y octava del día, entre 10 a 2 de la tarde. Dice que la persona siente una pereza para hacer las cosas, siente una flojera para hacer las cosas. Otros van a decir que este demonio suele atacar a las personas entre la edad de los 40 a 50 años. Las personas casadas, por ejemplo, se van a querer divorciar. Los que están en conventos van a querer casarse. Entonces dice que va a atacar al meridiano. Y este demonio, el demonio del meridiano, se le denomina así porque ataca al alma tanto del monje como del laico. Va a atacar al alma a la mitad de su vida espiritual. Y va a provocar en esta persona que el corazón se le llene de cansancio,
que la persona se sienta cansada para orar, cansada para ir a misa, cansada para servir, cansada para hacer los actos religiosos. Es decir, la persona, si es de misa diaria, va a ir a misa diaria, pero ya no con la misma pasión, con la misma motivación, con el mismo fervor. Ya va a ir por un tema de costumbre y la persona va a estar en misa, pero mirando para aquí, mirando por allá, mirando su celular, mirando qué hace aquí. Va a estar en la misa, pero no va a prestar atención a cada momento de la liturgia. Dice que esto es lo que va a provocar ese demonio. Hay personas que me han dicho, oye hermanito, yo a veces me voy a la misa y me da un sueño y me da una flojera, pero solo en misa. Pues hermano, ¿por qué crees que ese demonio te está atacando? Hay personas que también en su momento, cuando está, hermanito, un momentito, por favor, un ratito, hermanito. Hay personas, por ejemplo, que cuando están en momentos de oración, sienten una perturbación psicológica, sienten una perturbación espiritual. Hay gente que me dice, hermano, me voy al Santísimo orar y apenas estoy haciendo oración se me parecen imágenes obscenas en la mente. Apenas estoy haciendo oración, comienzo a fantasear, comienzo a perderme en mi imaginación. Entonces van a decirle que este es el demonio del mediodía, que llena el corazón de cansancio, de tedio, de fatiga, de nostalgia, dice. Y va a sentir una aversión por las cosas que en la vida espiritual antes provocaban gozo y placer. Le hace suspirar por lugares penosos, le hace sentirse que se le está exigiendo mucho en la vida espiritual, que se le está exigiendo mucho en las cosas de Dios. Y por eso es que tú encuentras hermanitos en los grupos de oración que un día están en un grupo y otro día ¿dónde están? En otro grupo. ¿Y otro día dónde? En otro grupo. ¿Y otro día dónde? En otro grupo, que saltan de un lado, otro lado. Y muchas veces hay algunos que si bien van a otro grupo o a otro movimiento, cambian, se convierten y gloria a Dios. Pero hay algunos que nunca se convierten. Un día una hermanita de nuestro movimiento, que había venido a otro movimiento, yo le dije a la hermanita, porque la tuvimos que invitar a que se retirara del movimiento, porque tenía aspectos en su vida que se había corregido una vez, otra vez y otra vez, y no cambiaba la hermana. Y hacía daño con esa actitud. Entonces le recomendamos a la hermana ir a otro grupo, porque probablemente nuestra espiritualidad no le ayudaba, pero fue exhortada a la hermana. Entonces la hermana me decía, hermano, me han votado 3 veces de 3 grupos por la misma razón. Pero como esa vez a mí me tocó hacerle corrección fraterna, como en aquella vez para retirarla del movimiento, la senté, le hablé claramente, esto sirvió para que en la otra comunidad diera fruto. Para que en la otra comunidad que estuvo, se convirtiera la hermana. Pero fíjate, ahí tú encuentras gente así. Entonces van a decir que este demonio lo que va a conducir a la persona es a un vicio, al vicio de la asedia. Y este vicio de la asedia, visto desde un enfoque psicológico, presenta los mismos síntomas que una depresión nerviosa. Escucha bien. Por ejemplo, la tristeza es el primer síntoma. Y esta tristeza va acompañada de una ansiedad y un sentimiento de vacío persistente. No le hallo sentido a mi vida. No sé qué hacer con mi vida. Tengo todo. Marido, mujer, hijos, trabajo. Tengo todo para ser feliz. Pero no lo soy. No lo soy. Pérdida de interés por las cosas que antes nos producían placer. A alguien le daba placer coser, a alguien le daba placer de pronto ir a caminar al parque, a alguien le daba placer estar con su esposo, con su esposa, con los hijos, pero ya eso no le alegra. Ya no le encuentra sabor, gusto a la vida. Se siente fatigado, sin energía, pérdida de fuerza. La persona siempre para cansada, siempre para fatigada. Pérdida del apetito.
o en algunos casos el apetito aumenta, ¿no? Sobre todo aquellas personas que cuando comen rapidito. ¿Te has fijado que hay gente así? Que apenas se sienta a la mesa y tiene que comer y devorarse la comida. Hay un hambre voraz. Algunas de estas personas son o delgadas y algunas de estas personas tienen sobrepeso. Pero en ambos casos es el tema del apetito voraz. Problemas para dormir. Insomnio, problemas de sueño, se levantan a medianoche, dificultad para volver a conciliar el sueño, dormir demasiado, me cuesta levantarme, necesito tomarme una siestita y me tomo una siestita y me cuesta levantarme. Pérdida de la expresión emocional, no demuestra alegrías la persona, no demuestra gozo la persona, sus emociones son planas, son planas. Sentimiento de desesperación. Llega momentos en que se desespera porque piensa que su vida no va a cambiar. Hay un pesimismo. Este pesimismo le lleva a quejarse constantemente. Se siente inútil y esta inutilidad que percibe de sí mismo le genera culpa. Retraimiento social. Uy, yo conozco a varios así. Retraimiento social. Le cuesta relacionarse con la gente. Yo, por ejemplo, soy una persona que tiene apego evitativo. O sea, como siempre yo trato con muchas personas para que mi psicología descanse, ¿qué hago? Me retraigo. Porque me voy a metro y me dicen, oye hermanito, usted estuvo en la jornada, y me comienzan a hablar de sus problemas y me piden para orar. Entonces me voy a un sitio y me pasa eso. La vez pasada estuve comiendo con mis hijos, se me acercó alguien y me dejó un papelito. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Me retiro, me aíslo un poco para tener descanso psicológico. Pero hay otras personas que prefieren no hablar con nadie. Y cuando hablan son malhumoradas, mal genio, trato áspero, no se llevan bien con la gente, contestan mal. Acá no hay gente así, ¿no? No, se quedaron en otra parroquia. Entonces, problemas para concentrarse, problemas para recordar. Ay, ¿será la edad? ¿Qué pastilla debo tomar? No, a veces es esto, ¿no? Problemas para tomar decisiones, aparece mucha indecisión, no saben qué hacer. Empiezan algo, no lo terminan. Indecisión. Problemas físicos persistentes, sobre todo cefaleas, dolores de cabeza. Cuando una persona tiene dolor de cabeza, normalmente esa persona tiene mucho pensamiento por dentro. Dolor de cabeza. Problemas digestivos, gastrointestinales, dolores crónicos, que no responden al tratamiento. Ciertamente, la persona puede estar en tratamiento, fibromialgia, colon irritado y no hay mejoría. Y muchas veces van a aparecer ideas suicidas, intentos de suicidio, autolesiones. Se pegan, se cachetean, se jalan el pelo, se insultan, etc. Entonces, el término asedia es entendido por una falta de cuidado. Y atención con esto, ¿qué es la asedia? Es la falta de cuidado, es la dedicación en la vida espiritual. Escucha eso, que es muy importante. La asedia es entendido como una falta de cuidado, una falta de dedicación, una negligencia, una indiferencia por mi relación con Dios. Por mi relación con Dios. Es decir, alguien que se encuentra en tal condición es porque no ha cuidado su relación con Dios. Amén. San Gregorio dirá que la asedia es como un vicio que produce la pérdida de la alegría. Para aquellos hermanos que me acompañan el día lunes en el curso El Don de la Alegría, por eso es que estamos tocando la asedia, ahí hablamos que la alegría es una gracia, es un don que Dios nos da. Entonces la asedia viene a ser como lo contrario a ello. La asedia tiene que ver con la pérdida de alegría. No me alegran las cosas. No vivo con alegría. Entonces, por eso la persona que ha perdido la alegría busca consuelos externos. Consuelos externos. Que tiene que ver esto en relación con la tristeza. Normalmente, toda persona que sufre de tristeza busca placer. Placer sexual,
diversión, entretenimiento, placer a la hora de comer, o el dormir mucho, que a algunos les genera placer. Pero la persona va a buscar algo, o sea, mi vida está aburrida y busca algo que le entretenga, ¿no? Ayer que estaba de misiones por Piura, hablaba, ¿no?, con un sacerdote, me tocó dar pues un retiro de sanación interior a los padres de familia de un colegio. Entonces decía, ¿no?, que muchas personas, por ejemplo, y esto no se habla, ¿no?, que muchas personas adultas, casadas, sufren de adicción a la pornografía y masturbación. Y muchas veces esto genera problema de impotencia, y una cosa genera un problema y lleva al otro. De ahí a la depresión hay un pasito nomás. Es un pasito nomás, ¿no? Por eso, como decía, San Gregorio va a hablar de la pérdida de alegría interior, como un signo de que este demonio de la asedia me está atacando. Una pérdida de alegría interior que me impulsa a buscar puros consuelos externos. San Juan Clímaco deberías leerlo, ¿ya? La escala al cielo, por ejemplo, él te va a enseñar cómo llegar al cielo. Tiene ese librito y lo encuentras en internet, ¿no? Él va a hablar, por ejemplo, que la asedia es una relajación del alma, ¿no? Es una dejadez del espíritu, una falta de cuidado en la vida ascética. Es decir, la persona se da muchos placeres y como tiene muchos placeres, su carne le va a dominar. Y la persona no se va a ver de pronto animada para la vida espiritual, porque la vida espiritual suele ser árida. San Bernardo de Claraval, un santo que admiro muchísimo, él va a hablar que la asedia produce esterilidad espiritual. La persona que sufre de asedia no da vida, no comunica vida, porque es espiritualmente estéril. Entonces, este problema de la asedia, al ser sacado del contexto monástico, escucha bien, en algún momento esta enfermedad, como te decía, era la más tenida en los ambientes del monacato. Entonces comienza a avanzar la historia del hombre y se dice, no, estos monjes, este era un problema que ellos probablemente tenían, ¿no? Y se sacó a la asedia de los ambientes monásticos y de pronto se le comenzó a identificar con la pereza, el pecado capital de la pereza, del cual muy pocas veces nos confesamos. Por ejemplo, cuando tú dices, Señor, hoy día me voy a levantar temprano para orar, y no lo hiciste, ¿de qué pecaste? Pereza. Señor, hoy día voy a ayunar, y no lo hiciste, ¿de qué pecaste? O sea, normalmente no nos confesamos de pereza, y es un pecado capital, lo cual significa que como el orgullo, como la lujuria, como la ira, son pecados que generan otros y que pueden llevar un alma a la condenación eterna. Entonces, es en ese sentido que se habló de la asedia como pereza, y sobre todo como pereza para el cumplimiento de las cosas de Dios. Entonces se le relaciona muchas veces a la asedia con la aridez espiritual, o lo que va a enseñar San Juan de la Cruz, la noche oscura del alma. Amén. El padre Horacio Bojorge, así se apellida Horacio Bojorge, un sacerdote uruguayo jesuita, él va a decir que en nuestra sociedad, en nuestro mundo, se ha instalado la asedia. Vivimos en una sociedad, en una civilización, en donde el diagnóstico de nuestra civilización es el diagnóstico de la asedia. Es el diagnóstico de la asedia. Esta depresión que se encuentra instalada en la sociedad, ¿no será acaso más que un mal psicológico, un mal espiritual? A mí que me toca hacer misiones en Europa, he encontrado que en países en donde hay mucho progreso material, ¿no? Hay una gran estabilidad económica y no tienen los problemas que tenemos por acá. En estos países el crecimiento o el índice de personas consumidoras de ansiolíticos es mucho más elevado que en Sudamérica, que en Latinoamérica. ¿Y por qué? Porque se ha sacado a Dios de su cultura.
se ha sacado a Dios del corazón de los hombres. Y cuando el hombre rompe su relación con Dios, se rompe la relación consigo mismo. De ahí el tema de la depresión. Entonces, normalmente se habla de una sociedad depresiva. Y, por ejemplo, el padre Antonio Anatreya, que es un jesuita francés, psicólogo social y psicólogo consultor de la Santa Sede, él escribe una obra que se llama La Sociedad Depresiva. Y este sacerdote va a hablar que la depresión no es solo la enfermedad más extendida en nuestra civilización, sino que es el mal más característico de nuestro tiempo. Por eso es muy importante discernir si esa tristeza, si esa depresión no se debe a que no se está atendiendo la relación rota que tiene esa persona con Dios. Amén. Entonces, otro gran psicólogo muy reconocido, Víctor Frank, el padre de la logoterapia, decía que hace muchos años la depresión se debe a que el hombre necesita darle sentido a su vida. El hombre se deprime cuando su vida no tiene un propósito. Y el hombre pierde el propósito de su existencia cuando se aparta de Dios. Por eso la palabra de Dios a través del profeta Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué te mostraré? Cosas grandes y secretas que sobre tu vida tú ignoras. Amén. Entonces, esa pérdida del sentido de la vida, esa pérdida del sentido último de nuestra existencia, no se deberá a que nuestra relación con Dios está rota. Por eso, la sedia tiene una sintomatología en el cuerpo, en la mente y en el espíritu de la persona. En primer lugar, es un estado de flojera. La persona siente pereza, siente una flojera, un desánimo, una pesadez, tanto en el cuerpo como en su mente respecto a las cosas de Dios. Respecto a las cosas de Dios, me da flojera. Vamos a rezar, me da flojera. Vamos a adorar, me da flojera. Segundo, no le haya gusto por nada, va a misa, no lo disfruta. Reza el rosario, no lo disfruta. Escucha la enseñanza del Señor, no lo disfruta. No le haya gusto a las cosas de Dios. Como un día un hermano de mi comunidad me dijo, ¿no? Oye, hermano, me aburre venir a mi comunidad todos los viernes. Se predica, se ora, se hace lo mismo siempre. Y yo dije, hermano, es que no se trata que en tu comunidad se pinten la cara de payaso para hacerte entretenida tu vida espiritual. Más bien pregúntate, si tú no le estás hallando sentido y no te estás gozando de tu vida espiritual, ¿no serás tú el enfermo? ¿No serás tú el que está mal? Entonces, hay una insatisfacción por la vida. Hay una insatisfacción. Por eso hay mucha gente dentro de la iglesia que anda buscando un no sé qué. Que anda insatisfecho por un no sé qué. Después, al no verse una salida, la mente se termina embotando de la persona. Le puedes explicar las cosas de Dios, no lo entiende. Le puedes hablar de una vida mística, de algo superior, no lo entiende. No lo entiende. Esta persona de pronto no tiene metas y su vida se ha vuelto una rutina. El lunes es igual que el martes que el miércoles y así todos los días. Y esto es lo que genera muchas veces desesperación, ¿no? La persona es incapaz de hacer cosas que demandan exigencia y continuidad. Por ejemplo, ayuna. Dedícate a orar todos los días a la misma hora. Entonces, cuando algo en la vida espiritual exige de pronto método, exige disciplina, exige perseverancia, a la persona esa exigencia de pronto le cuesta, y le cuesta esa continuidad. Bajo la presión de la sedia, se está pensando muchas veces
en resolver la vida de los demás menos la suya. Las personas se ocupan más en resolver la vida de otros. ¿Cómo le llaman a esas personas? Metiches. ¿Cómo le llaman? No te lo digas. No te lo digas. Oye, hermano, a mí me dicen, hermano, ¿puede hablarle a mi esposo? Hermano, ¿puede hablarle a mi esposa? Hermano, ¿puede hablarle a mi papá, a mi hijo? ¿Puede hablarle a todo el mundo? Y yo le digo, ¿y por qué quieres hablarle? Es para que su vida cambie. ¿Y la tuya cambió? Yo estoy tan concentrado en mis errores, tan concentrado en mis defectos, tan concentrado en cambiar mi pecado, que no me da tiempo de ver la vida de otra persona. Que no me da tiempo mirar la miseria de otra persona. Con la mía es suficiente. Entonces el que sufre la asedia, como vamos a ver más adelante, va a decir San Bernardo de Claraval, que anda de curioso. Que anda de curioso. Se mete en la vida de uno, se mete en la vida de otro, se mete aquí, se mete allá. ¿Para qué? Para no ver su propia vida. Para no ver su propia vida. Hay una aversión al lugar donde se reside. Por ejemplo, ay, ya me aburre mi parroquia. Ay, me aburre mi comunidad. Ay, me aburre esto. Ay, me aburre lo otro. Ya cumplió su ciclo. Pero cuando te vayas a otra comunidad, va a volver a pasar lo mismo. Y cuando te vayas a otra parroquia, va a pasar lo mismo. A veces a mí me ha tocado conocer, y esto lo digo con mucho cariño y con mucho respeto, pero es importante decirlo, ¿no? A veces se va un párroco de un lado y la gente se va. Esto no pasa por acá, ¿no? Entonces, el problema no está en que, gloria a Dios, que un sacerdote te pueda formar. Pero el punto no es el lugar, no es la persona, es tu relación con Dios. Yo voy por años a escuchar misa a la parroquia de los Padres Oblatos en Barranco y cambian los sacerdotes, cambia uno, viene otro, sale uno, entra otro. Y tú sabes, siempre que voy escucho a Dios. Siempre que voy me alegra la palabra de Dios. Siempre que voy me voy con una enseñanza y me gozo. Y hay algunos padres, obviamente, que tienen algunas virtudes en donde enseñan mejor que otros. Hay otros que a través de su enseñanza ayudan ciertamente. Pero ¿qué es lo importante? Tener conciencia de que Dios te va a hablar. Y el burro que lleva en el lomo al Salvador es lo de menos. Amén. Entonces, a veces hay una aversión al lugar en donde nos encontramos. No soporto el estatus. Ese es otro problema en la asedia. El casado se quiere divorciar. Por eso tú vas a ver algunos, ¿no? Que se quieren meter siendo mayores con chiquillas. O algunas mayores se quieren meter con chiquillos, ¿no? Algunos que son religiosos quieren casarse. Entonces ahí vienen las crisis. Ahí vienen las crisis, ¿no? Entonces no soporta el estatus, ¿no? El célibe quiere mujer, el que tiene mujer o tiene marido quiere otra mujer, entonces te aburres, pues, ¿no? Hay una vana curiosidad y esto de pronto va a llevar el espíritu a las tinieblas, es decir, no sabes por dónde ir, no hay luz. Por donde vayas no hay luz, ¿no? Entonces, esta es la asedia. Esta es la sintomatología de la asedia, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Las causas de la asedia. Las causas son 3. Así de sencillo. Las causas son 3. Primero, el activismo. Para los que estamos en la iglesia. El activismo. Es decir, voy a servir, sirvo aquí, sirvo allá, el padre Carlos me pide que apoye acá, yo apoyo y por ahí me pide otra cosa, yo hago y si los de mi comunidad me piden y estoy metiendo un montón de cosas. Y hago un montón de cosas. Pero ¿cuándo oras? ¿Cuándo oras? Antes de irme de misiones a Piura, oré y le pregunté al Espíritu Santo, ¿qué me quiere decir antes de la misión?
y me llevó un texto bíblico en donde dice, nadie puede decir, bendito sea Jesús, si no es movido por el Espíritu Santo. Y en ese momento, meditando, dije, qué importante es que aunque yo tengo años sirviendo en la iglesia, aunque haya estudiado teología, me sienta dependiente de Dios para el servicio que tenga que hacer y ore. Y ore. Para que si digo una palabra, siquiera una sola, no sea mía y provenga del Espíritu Santo. El punto es que hay gente que sirve en la iglesia y no ora. Hay gente, conozco a predicadores porque he hablado con ellos y tienen crisis de oración. Y San Juan Pablo II enseñó a través del documento Novo Milenio Ineunte, en el numeral 34 habló de la crisis de la oración, que ya hablaremos de eso también. Y San Juan Pablo II decía que un cristiano que no ora, atención, es un cristiano en riesgo. Un cristiano que no ora es un cristiano en riesgo. ¿En riesgo de qué? De perder la fe. En riesgo de meter la pata en la iglesia. El riesgo de hacer las cosas no según el Espíritu Santo de Dios, sino según su carne. El riesgo de apartarse de Dios. ¿Amén? Amén. Hermano, ¿tú eres un cristiano en riesgo? Ojalá. Hace 2 semanas me llevaron por una zona, por Mirones me parece, a dar una charla sobre la adoración. Le decía a la gente, ¿no? A mí me apena mucho de que a veces yo encuentro en el Santísimo hojitas que dicen 15 minutos con Jesús. Y está bien. Sin embargo, Jesucristo, ¿qué dijo? Ni una hora podéis estar conmigo. Y se instituyó la hora santa. Pues tenemos que enseñar a la gente que como mínimo debemos estar 1 hora. 1 hora. Entonces, debajo de esa hora es un saludito a la bandera, hermano. Amén. Entonces, esta es lo primero que genera la asedia, el activismo, el servir mucho en la iglesia y no orar nada. Y no orar nada. Cuando estaba de misiones en Alemania, estoy de misiones más o menos 1 mes y 1 semana, ¿no? Muy intenso. Y no descanso ningún día, tengo que recorrer 3 países, 9 ciudades, y uno se fatiga. Entonces, tanto cansa esa misión que me acompañan grupos de misioneros. O sea, un mismo misionero no me acompaña toda la misión. 2 semanas me acompaña uno, 2 semanas me acompaña el otro, y los que me acompañan solo 2 semanas me preguntan, hermano, ¿cómo soportas todo ese trajín? Viajar 24 horas por acá, irte en tierra 6 horas por allá, estar dando un retiro acá, el otro fin de semana otro retiro, entre semana charlas, entrevista en la mañana, predica en la noche. ¿Cómo aguantas ese trajín? Orando, hermano. Porque San Pablo que le enseñó Jesús, que la gracia se manifiesta en nuestra debilidad. Pero ¿cómo se ha de manifestar en nuestra debilidad la fuerza de Dios si no oramos? Lo que estamos haciendo no es hablar de economía. En este momento yo no estoy hablando de arquitectura, de ingeniería. Estoy hablando de Cristo. Y van a haber una confrontación de poderes. El poder de Dios que te quiere salvar y el poder del demonio. Y así como el Espíritu Santo quiere abrir tus oídos, el demonio va a querer cerrarlo y tú no ves eso. Pero hay un combate espiritual. Y todo eso va a generar un desgaste. Y si la persona no ora, cae en el activismo y piensa, puedo servir a Dios sin oración. Y ese es el primer punto de partida para su fracaso. Segundo signo, frialdad en el ambiente religioso. Frialdad en el ambiente religioso. Vamos a dar 2 textos bíblicos para explicar. Apocalipsis 2:4, capítulo 2, versículo 4 de Apocalipsis, el Señor se queja de que a veces hemos perdido el amor del comienzo. ¿Te acuerdas cómo comenzaste en las cosas de Dios? Con entusiasmo, con ahínco, que había un fervor, pero dice en ese pasaje Jesús de que tiene en contra de nosotros una cosa, que hemos perdido el amor del comienzo. Todos los días, hermano,
Cuando lloro en mi casa, tengo un crucifijo. Un crucifijo que el último que me han regalado, me lo regalaron en Suiza, es un crucifijo con un arte oriental en donde la imagen de Cristo crucificado no está como la que tenemos nosotros en Occidente, ¿no? Así erguida, sino está agachado y encorvada las piernas. Entonces es bastante real y me gusta contemplar la cruz. Y sobre todo yo tengo mucha fijación al corazón de Cristo, es una devoción principal en mi vida. Y cada vez que me pongo a orar y tengo ese crucifijo, hermano, no puedo hacer otra cosa que no sea amar a Jesús. Y decirle lo que hago como padre, lo que hago como esposo y lo que hago como misionero es porque te amo. Si soporto esto que me duele, si soporto esto que me aflige, es porque te amo. Y toda tu vida espiritual se transforma en eso. Y de ahí salgo a la misión, apasionado por Cristo. Y tengo 28 años siguiendo al Señor. Pero cuando uno deja de orar, se vuelve frío, como un matrimonio que deja de besarse. ¿Qué pasa con dos esposos que dejan de besarse? Ya no se abrazan, ya no caminan juntos, ya no se agarran de la mano. El contacto físico es muy importante y el contacto espiritual con Jesús es muy importante, si no caemos en una frialdad espiritual que nos termina llevando a lo que dice Apocalipsis 3:15. Lástima que no eres frío ni caliente, eres tibio, por eso te vomitaré de mi boca. De esto también hablaremos en su momento. Entonces la frialdad tiene que ver que tenemos una relación distante con Cristo. Tenemos una relación en donde no adoramos al Señor. Una relación en donde no nos postramos y humillamos ante su gloria y su grandeza. Amén. Tercera causa y última de la asedia, la rutinización. La rutina. Falta de proyectos en la vida espiritual. A mí me emociona una misión. Me emociona cada vez que tengo que enseñar, cuando alguien me pide un servicio. Me emociona. Y caer en la rutina. Cuando ya no te emociona, voy a misa, voy a rezar el rosario. Por ejemplo, los viernes, que es mi día de ayuno, me levanto de madrugada para orar. Y ese día me emociona porque algo nuevo me va a decir el Señor en mi oración. Entonces estas son las tres causas de la asedia. ¿Cuál es la primera? Segunda. Tercera. La rutinización o la rutina. ¿En cuál de estas estás cayendo, hermano? Finalmente, el texto que hemos leído en esta parábola de las 10 vírgenes, ¿qué nos enseña? Las vírgenes representan las almas cristianas, nos representa a cada uno de nosotros que estamos a la espera de la segunda venida de Cristo y el Señor está tardando. El Señor está tardando. Y aquí se nos va a hablar de dos actitudes en la vida espiritual. De los necios y de quiénes más. Los prudentes, de los necios y de los prudentes. Y aquí se nos va a enseñar lo siguiente, que el necio es aquella persona que insiste en sus errores. Aquella persona que no cambia. Si tu problema es la lujuria, ¿qué estás haciendo para combatirlo? Si tu problema es la ira, ¿qué estás haciendo? Si tu problema es la pereza, ¿qué estás haciendo? Si tu problema es la envidia, ¿qué estás haciendo? El necio es aquella persona que insiste en sus errores, que insiste en aquello que está mal, mantiene la postura equivocada en su vida. Amén. Y el segundo grupo es el prudente, es aquella persona que es metódica, que se da cuenta si algo está mal en mi vida, tengo que cambiarlo. Aquella persona que de pronto se da cuenta, oye, tengo que dejar esta cosa y lo deja. El prudente es eso, es una persona que piensa hacia dónde me están llevando mis actos. Y aquí la Escritura nos muestra, o eres necio en el cuidado de tu vida espiritual, o eres prudente. Tu hermano, ¿estás cuidando tu vida espiritual? ¿O no le estás cuidando? Y a continuación, esta parábola nos muestra lo siguiente. ¿Qué pasa con los necios? Con los que no cuidan su vida espiritual, con los que no se han preparado para conseguir aceite para su lámpara. ¿Qué pasó? Dice la Escritura, se durmieron. ¿Qué pasó? Signo de asedia. Se durmieron.
Se durmieron, dice incluso la Escritura, se adormilaron. Escucha bien, adormilarse, ¿qué significa? Estar entre dormido y despierto. Es como, por ejemplo, a mí un día me pasó que me fui a una misa, estaba bastante cansado porque había venido a un retiro, no pude ir en la mañana y fui en la noche. Entonces me senté en la misa y ¡bum!, se me caía la cabeza. Se me caía la cabeza. Estaba entre dormido y despierto. Terminó la misa y no viví nada. Y hay gente que está así viviendo su vida espiritual. Entre dormido y entre despierto. Por eso, aquí se nos invita, como al final de la parábola dice el Señor, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. No sabéis ni el día ni la hora. Acá entonces se nos habla de algo que es muy importante. Ora, hermano. Ora. Y dedícate y concéntrate en tener vida de oración como mínimo 1 hora diaria. No tengo tiempo por mi trabajo. No te preocupes, Dios te va a quitar tu trabajo para que tengas tiempo. No tengo tiempo porque tengo muchos compromisos. No te preocupes, te vas a enfermar y postrado en la cama tendrás tiempo. No le digas a Dios que no tienes tiempo. Mejor di la verdad. No tienes la intención. No tienes la motivación. No tienes el interés. Escúchame bien. Escucha bien estas palabras. Que si todo lo que te puedo enseñar de acá solamente esto se te queda, logramos el objetivo. Eso es lo que quiere el demonio, que tú no ores. Porque si oras 1 hora diaria, toda tu vida, no solo tu vida espiritual, toda tu vida Dios te la cambia. Como dice el Salmo, hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor. Hermano querido, por eso es que muchas personas se encuentran en desolación, porque no hay oración en su vida espiritual. Entonces, hasta acá hemos enseñado todo lo referente al tema de la sedia. El día de mañana vamos a ir desmenuzando el tema de las consecuencias, el tema de la sintomatología. ¿Amén? Vamos a ponernos en pie para hacer oración, por favor. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cerrar un momento nuestros ojos, por favor. Te damos gracias, Señor Jesús, por la palabra que nos regalas en esta noche. Ponemos nuestra vida en tus manos para que tú nos liberes, Señor, de esta flojera, de esta pereza que se ha instalado en nuestra alma. Toma mi vida entera, tómame tal como soy. Tómame, 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 Señor. Toma mi vida entera, tómame tal como soy.
tómame, 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 Señor. Toma, Señor Jesús, mi vida entera. Toma lo que está pasando en esta vida mía, Señor. Toma, Señor, esa tristeza que se ha instalado en mi alma. Toma mi vida entera. Tómame tal como soy. Tómame, 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 Señor. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Que quisieras entregarle a Jesús, hermano. Que hay en tu vida, que hay en tu corazón, que quieras poner en esta noche en las manos de Jesús. Quisiera que pienses en tu relación con Él. Toma, Señor Jesucristo, esta tristeza que hay en nuestra alma y que nos impide alegrarnos en ti. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Quizás tu corazón se ha enfriado, hermano. Quizás no estés pasando en este momento en tu vida por el mejor momento de tu vida espiritual. Deja que el Señor te sane, porque el Señor prometió que Él sanaría los
corazones fríos, tibios. Enciende, Jesús, en mí todo lo que se haya apagado. Pídeselo al Señor. Enciende, Jesús, en mí todo lo que se haya apagado. Calienta, Señor, en mí todo lo que se haya enfriado. Endereza, Jesús, en mí todo lo que se haya torcido. Devuélveme la alegría de tu salvación. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Díselo a Jesús. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Puede ser, hermano, que incluso no sientas lo que estás cantando, pero no importa. El deseo en el corazón se forma a través de lo que anhelamos. El anhelo de nuestro corazón impulsa todo lo demás. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Díselo al Señor. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti, mi buen Jesús. Oh amadísimo Señor, libéranos de la tristeza que se ha adueñado de nuestro corazón. Libéranos de la ansiedad que se ha adueñado de nuestros pensamientos. Quítanos este cansancio, esta flojera y esta pereza que llevamos encima. De la tristeza y de la depresión, libéranos, Señor Jesús. De la ansiedad y la desesperación, libéranos, Señor Jesús. Del conformismo y la mediocridad espiritual, libéranos, Señor Jesús. Haz que en mi corazón nazca el deseo de amarte, de adorarte, de conocerte y de servirte con todo mi corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ave María purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a Jesucristo.